Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de devocional. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Tal vez una mañana un poquito fría, de pronto acompañada con un tintico en el día de hoy, pero qué bueno poder estar recibiendo la palabra, el mensaje que Dios tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. Yo te invito a que dispongas tu corazón en esta mañana para que entremos en la presencia de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias. Colocamos, mi amado Rey, esta mañana, este tiempo delante de ti, oh Dios, dándote primeramente las gracias, Señor, por regalarnos este día, Padre, tal vez un poco frío, pero nos das la oportunidad de estar en este tiempo, Señor amado, recibiendo de lo tuyo, Padre bueno. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros pensamientos, Señor, para recibir el consejo, la palabra que viene de ti, Señor. Que no quede solamente plasmada aquí en tu palabra, Señor, sino que esa palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Quede, Señor, establecida aquí en lo íntimo, en lo profundo de nuestro ser. Y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra, Señor. Te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, te doy a ti la alabanza y te doy a ti la adoración, Señor. Gracias. Gracias por este nuevo día, Padre. Ayúdanos a vivirlo en paz, ayúdanos a vivir este día en gozo, ayúdanos a vivir este día en libertad, con pensamientos en libertad, Señor. No cautivos, no presos de temores, no presos de emociones, Padre de la gloria, sino que podamos estar reposados en ti, en el que todo lo puede, en el que todo lo da, en el que todo obra para favor de nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día jueves estábamos hablando de un tema que queremos continuar con esta misma línea, y es viviendo en excelencia. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos en excelencia, tengamos una vida en excelencia. Basados en la palabra de San Lucas, capítulo 22, versículo del 54 al 60. San Lucas, capítulo 22, versículo 54 al 60. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Otro dijo, tú también eres de ellos, perdón. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Este es un acontecimiento, un hecho bíblico que todos conocemos, y fue la negación de Pedro. Y vimos cómo Pedro lo negó con tres verbos. El primero en el versículo 57 con el verbo conocer, en el versículo 58 con el verbo ser, y en el versículo 60 con el verbo saber. Pero ¿qué llevaba a Pedro a haber negado al Señor Jesús? Porque vamos a ver cada uno de estos verbos. Queremos ver la excelencia en la cual nosotros debemos caminar. Y hablábamos acerca de que el Señor, para cada uno de los tiempos, ha levantado un hombre. Para cada tiempo, un tiempo de crisis, levantó un hombre para manifestar la gloria de Dios. Para cada generación, en cada generación está marcada por un hombre y una mujer de fe. Si hablamos en Génesis, encontramos a un Moisés, encontramos a un Adán, encontramos a Abraham. Si nosotros vamos a Éxodo, encontramos a un Moisés. Si vamos nosotros en Números, en Levíticos, en Deuteronomio, en cada uno de estas etapas, de estos libros, en cada generación, encontramos a un hombre y a una mujer de fe.
encontramos a un hombre y una mujer de fe manifestando la gloria de Dios. Y yo sé que para este tiempo Dios está manifestando también su gloria a través de cada uno de ustedes. Porque Dios te ha escogido y me ha escogido para este tiempo, pero necesitamos vivir una vida en excelencia. Y vimos cómo Pedro fue un hombre que tal vez se llenó de temores. Se llenó de temores. Teníamos también como referencia a un David. David fue levantado en medio de un tiempo fuerte. En medio de un tiempo fuerte. Y fue elegido. Él no se dejó llenar de temores. No tenía la mejor relación con sus hermanos. O mejor, sus hermanos no la tenían con él. Era un hombre que fue llevado a hacer unos oficios que no eran muy dignos para esa época, que era ser pastor de ovejas. Pero nada de esto dejó afectar su corazón. Porque según los que saben, los estudiosos de la palabra, dicen que el Salmo 23 fue escrito en medio de ese trabajo. Entonces David deja ver que su corazón no era un corazón resentido, no había amargura en su corazón, porque por el contrario, él tenía una excelente relación con Dios en medio del momento fuerte, en medio del momento difícil. Vivir una vida en excelencia no es tener todas las comodidades. Vivir una vida en excelencia no es tener todo lo que nosotros queremos. Porque el pueblo de Israel en el desierto no tenía todo lo que querían, pero tenían todo lo que necesitaban. Y eso era suficiente para que ellos vivieran una vida en excelencia. Y este hombre David no dejó llenar su corazón de odio, de rencor. Por el contrario, cantaba, adoraba, componía salmos en medio de ese momento difícil. Qué tremendo, porque dice que el pastor nos está hablando que vivir una vida con excelencia no es que todo esté bien, porque a veces se considera, como soy excelente, como todo lo tengo, entonces vivo excelentemente bien. Y eso no es la felicidad, ni es la excelencia. Excelencia, desarrollamos excelencia en los momentos críticos. Ahí es donde verdaderamente podemos desarrollar una vida de excelencia. ¿Por qué? Porque saca lo mejor de nosotros. En el caso de David, en ese momento crítico, él sacó su valentía. Algo que él nunca pensó que podía tener, porque él era simplemente un pastor de ovejas, él cuidaba ovejas. Él vino a darse cuenta lo que había en él, esa valentía que ni siquiera todo el ejército de Israel lo tenía. Cuando hubo el momento, cuando el momento fue crítico, ahí es donde él dejó salir la verdadera excelencia. Si nosotros comparamos la vida de Pedro con la vida de David, Pedro se vio rodeado por una situación difícil y él tuvo un temor. Eso tal vez lo llevó a haber negado al Señor Jesús, porque también estaba en riesgo su vida. En el caso de David, fue un hombre que siempre estuvo seguro de quién era él en el Señor. Cuando van y lo ungen como rey de Israel, nosotros llegamos a pensar, o podríamos pensar, que después de ser ungido, todo iba a estar bien. Claro. Todo iba a estar bien, nada iba a suceder. Banquetes, ropa, sí, invitaciones, reuniones, vida social. Se piensa eso, ¿no? Porque se supone que había sido ungido, se como supone que había sido puesto a otro nivel. Pero resulta que no. Ahí es donde empezó lo bueno para David. Por el contrario, ¿sabes qué dice la palabra? Que cuando fue ungido, él volvió a las ovejas. ¿Y dónde está la promesa? No es una promesa de inmediato, fue todo un proceso. Y en la palabra, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos como este hombre, David, no permitió que el temor llegara a su vida. Hay muchos temores en la vida de las personas. Hay temor al fracaso, hay temor a la soledad. Y el temor a la soledad, esto trae depresión, trae ansiedad. Las personas que tienen temor a la soledad buscan la aprobación de una persona. Pedro buscaba la aprobación de los demás. Por eso se acercó a un fuego extraño. Por eso buscaba la aprobación de los que estaban allí al lado de esa hoguera, al lado de ese fuego. Él buscaba la aprobación, hablaba como ellos para no ser identificado y que le permitieran estar en medio de ellos. David siempre fue una persona honesta, sincera. David tenía algo particular en él, y era eso. Él no se llenó de apariencias, él no tuvo ese temor de ser rechazado. Él siguió siendo el pastor
de ovejas. Él siguió siendo el pastor de ovejas, pero dice la escritura que había un hombre, un gigante en medio del pueblo que venía a infundir temor a todos ellos. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra del Señor, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice que tuvieron gran miedo. Versículo 16. Mira lo que dice la palabra. Dice la palabra, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dice la palabra que Goliat lo que hacía era arremetía con palabras. Y eso infundía temor. Dice que allí Saúl y todos ellos tenían temor. Goliat solamente iba en la mañana y en la tarde con palabras persuasivas, palabras para infundir el temor, y eso lo había logrado. ¿Cuántas personas no han infundido temor a tu vida? Han hecho que tengas una inseguridad en tu vida. Hablábamos que como la inseguridad de estar en público, porque eso lo tenemos desde niños, las inseguridades, los temores, y nos han acompañado hasta el día de hoy. Para vivir una vida en excelencia es entregar todas esas áreas y decir, Señor, no voy a seguir caminando mi vida bajo esos temores. Hay Goliat que debe ser derribados. Goliat en tu vida que se han querido levantar porque solamente a través de palabras han traído esos temores, y eso era lo que conseguía Goliat en la mañana y en la noche. Ahora, es tremendo porque dice que estuvo de mañana y de tarde durante 40 días. ¿Qué hizo el filisteo? Agobió, atormentó con las palabras a todo Israel. ¿Cómo es de trascendental las palabras? ¿Cómo las palabras, pastor, logran afectar la identidad de una persona? Tanto dicen, tanto nos dicen y tanto nos dicen que finalmente terminamos creyendo lo que otros nos dicen. Por eso la palabra nos enseña que nuestra fe y nuestra identidad está basada en la palabra de Dios, no en lo que otros vengan y nos digan. A mí me impacta porque fueron 40 días todo el tiempo, hablando y hablando y hablando. Y dice que fue tan fuerte esta situación que el rey Saúl tuvo miedo, ni siquiera temor, tuvo miedo. Y es ese miedo, yo me lo imagino a él pensando que ellos iban a terminar siendo esclavos de los filisteos. ¿Por qué? Por causa de las palabras, porque ni siquiera habían ido a la guerra, ni siquiera había acontecido en ningún momento un momento de guerra, simplemente fueron palabras. Fue exactamente lo mismo, pastor, que pasó con Josué y con Caleb cuando ellos fueron a reconocer la tierra, que no fueron solamente ellos dos, sino fueron 11 personas más, y cómo esas otras personas, por causa de lo que declararon, hizo que el pueblo desmayara, hizo que el pueblo perdiera la fe, porque ellos dijeron, no, es que allá hay gigantes, esa tierra es de gente muy grande, es de gente de guerra, nos van a matar, nosotros somos como cucarachas alrededor de ellos. Y tremendo porque esas palabras lograron afligir al pueblo, y dice la Biblia que el pueblo lloró a causa de la declaración de esas palabras. Más viene Caleb y viene Josué y dice, no, en el nombre del Señor no, nosotros somos más, nosotros tenemos la promesa. ¿Cómo es de importante nosotros volvernos a la promesa? Porque eso fue lo que hizo Josué y eso fue lo que hizo Caleb. La confesión de ellos fue, esa tierra, la tierra de Canaán, es extremadamente buena. Es la declaración de ellos dos. Y a través de ellos dos fue que el pueblo nuevamente se animó. ¿Por qué? Porque ellos se basaron no en lo que vieron, no en lo que escucharon, sino en la promesa, en la palabra que ellos habían recibido de Dios. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor del hombre pondrá lazo. Es el temor del hombre el mismo que pone lazo.
Entonces no podemos permitir que esos temores vengan a nuestra vida. Para eso está el dominio propio. Necesitamos el dominio propio. Es un fruto del Espíritu. Ahora, el dominio propio no solamente es para tener una disciplina en el momento de hacer ejercicio. En el momento de hacer una dieta hay que tener dominio propio y entonces no voy a comer más de lo debido porque entonces se van a ver las consecuencias en mi cuerpo, en mi vida. El dominio propio no es solamente en cuestión del celular, sino que el dominio propio también se pone por obra al controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras emociones. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Pedro? Él se dejó llevar por sus emociones. Él se dejó llevar, él no tuvo un dominio propio en cuanto a sus pensamientos, a sus palabras, a sus emociones y a sus hechos, a sus actitudes. Nosotros necesitamos tener dominio propio. El dominio propio es ese fruto del Espíritu. Y ese dominio propio me lleva también a no dejarme controlar por el temor que pueda llegar a nuestra vida. Los temores, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No podemos vivir con esos temores. Vivir una vida de excelencia es tener una vida que provoque a otros tener una vida como la nuestra. Eso es tener una vida con excelencia, que los demás quieran tener una vida como la nuestra. ¿Qué pasó con David? David, siendo un hombre insignificante para sus hermanos y para su familia, porque para Dios no lo era, tú eres un hombre y una mujer de gran valor para Dios. Y Dios te ha ungido, Dios te ha dado una promesa. Y esa promesa indudablemente se va a cumplir. Y este hombre pequeñito, porque dice la palabra que era de baja estatura, era un hombre atractivo físicamente, fue a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra con este gigante. Él no estaba planillado, él no estaba allí para esta guerra. Él fue y vio a todos con temor. ¿Y qué hizo David? Él preguntó, ¿qué pasó? ¿Ustedes por qué están así? Y le cuentan, es que este hombre viene de mañana, de tarde, en la noche, durante 40 días y todos estamos atemorizados. Y este David, este hombre que había sido ungido y que tenía una promesa, se levanta, se pone sobre sus pies y es cuando desafía a aquel gigante. David, ¿dónde ganó esa batalla con el gigante? A través de su actitud, a través de lo que él sabía que era en Dios. Porque comienza a desafiarlo, ha desafiado al ejército del Dios viviente. En ese momento ya Goliat estaba derribado. Antes de que esa piedra fuera clavada en su cabeza, antes de que él cogiera su onda y esa piedra, antes de eso ya la batalla había sido ganada por David, porque David se levantó en fe, David se levantó bajo una promesa, él sabía a qué Dios le servía. El hombre que había salido detrás de las ovejas ahora estaba desafiando a aquel gigante, a aquel Goliat. Tal vez te han hecho saber y te han hecho creer que tú eres alguien que no tiene poder, que no tiene autoridad, que tu vida tal vez las cosas son insignificantes, pero sabes una cosa, tú eres un hombre y una mujer de Dios. Que cuando tú comienzas a confesar la palabra y a creerla, ese gigante ya está derribado, ese gigante ya está vencido en el nombre de Jesús. Y necesitamos tener una vida, como les decía, que provoque a los demás, que vivan como nosotros. ¿Y por qué quieran tener una vida como nosotros? Porque en medio de nosotros está el Señor. Eso es tener una vida en excelencia, vivir en integridad, que no se ha puesto el lazo por el temor en nuestras vidas, que no se ha puesto ese lazo. Ahora, es importante que tengamos claro que el dominio propio es ese control que debemos de tener de nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. No solamente para desarrollar disciplinas, lo que nos está hablando el pastor, sino en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos los responsables de filtrar los pensamientos que vienen a nuestra mente. Nosotros somos responsables de filtrar las emociones, qué es lo que permito que llegue a mi corazón, qué palabras permito que me afecten, qué palabras permito que me alcancen. Hay situaciones que no requieren, no requieren de que estemos ahí meditando y meditando y meditando sobre ellas. Pasan situaciones, eso hace parte de la vida, déjalo pasar. Déjalo pasar, no mastiques y no mastiques y no mastiques, porque de algo pequeño, de algo que pasó en determinado momento, por estar pensando y pensando y pensando, se sobredimensiona y termina convirtiéndose en un problema. Los temores llegan a nuestra vida es por causa de ello,
porque damos lugar y meditamos en lugar de soltarlo, en lugar de dejarlo ir. Entonces hoy es bueno que estemos revisando en qué cosas meditamos continuamente, esas cosas que no nos dejan crecer, esas cosas que no nos dejan avanzar, y es ahí donde verdaderamente necesitamos desarrollar ese dominio propio, donde podemos decir, no, esto no lo voy a dejar atesorar en mi corazón, esto lo voy a dejar pasar, no voy a guardar la ofensa, no voy a guardar esas palabras, las voy a dejar pasar, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder seguir adelante, a no permitir que esos temores vengan a invadir nuestro corazón. Lo que tú dices acerca de, no muchas veces comienza a pensar y a meditar en cosas que no debemos meditar. Meditemos en la palabra, llenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida de la palabra. Hay quienes piensan en lo que quieren y no tienen, pero ¿por qué no se piensa más en lo que se tiene y se agradece sobre eso? Pero también piensan en por qué no lo tienen y otros sí lo tienen, y eso hace a una persona infeliz. Entonces yo pienso en lo que quiero pero no tengo, y pienso por qué no lo tengo pero otro sí lo tiene, en lugar de pensar en lo que ya tengo y ser agradecido con lo que tenemos. Porque en estos tiempos tal vez tú no tienes lo que quieres, pero sí tienes lo que necesitas. Y en eso está la riqueza. En eso está la bendición. En eso está la Esto bendición. es vivir con excelencia. O sea, el que otra persona tenga su hogar sea bendecido, esa es la riqueza de esa familia. El que otra familia tenga riqueza económica, pues esa es su riqueza, y amén, y gloria a Dios, no peleamos por eso. Lo importante es que tú aprendas a disfrutar de lo que Dios te ha dado, de tu riqueza, de tu bendición. Si tu riqueza son tus hijos, disfruta a tus hijos, porque esa es tu mayor riqueza. Si tu riqueza es tu esposo, pues disfruta a tu esposo o disfruta a tu esposa. Si tu riqueza es tu familia, amén. Si tu riqueza son los bienes, pues hermano, disfrútelos. Finalmente sabemos que las riquezas naturales se quedan acá, pero mientras tú estés, pues aprende a disfrutarlo y no te amargues la vida, no te amargues tampoco por aquellas personas que te dijeron algo, pero ¿por qué me lo dijo? Y si me lo dijo, ¿con qué intención me lo dijo? ¿Y por qué? Y meditamos y meditamos y meditamos, y mientras tú estás mirando que por qué te lo dijeron y que con qué intención y que con qué motivación, la otra persona está tranquila, la otra persona está en paz. Es decir, el que está enredado en esas cosas no es la otra persona, eres tú. Entonces aprendamos a dejar pasar palabras, aprendamos a dejar pasar ofensas, aprendamos a disfrutar lo que Dios nos da en su momento, en recrearnos en lo que Dios nos da en el momento. Tuviste la oportunidad de sentarte y compartir con tu familia, disfrútalo, no te amargues. No te amargues la vida. Es que bueno, voy a aprovechar que vinieron todos porque es que todos tienen que saber. No, hermano, disfrútelo y viva una vida de excelencia. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ellos no tenían lo que querían, pero sí lo que necesitaban. Tenían lo necesario. Dice la palabra que ellos no podían ahorrar. Ellos no podían guardar, dice la escritura. No podían conservar para el otro día porque se engusanaba, se dañaba. Porque Dios quería manifestarse cada día con lo necesario. Ellos no podían guardar. En este tiempo, tal vez Dios no te ha permitido ahorrar. Y estás en crisis porque tú querías tener tus ahorros y tenías muchos planes, muchos proyectos. Tal vez no estás ahorrando, pero tienes lo necesario. Y eso te debe llevar a vivir una vida en excelencia. O paz, otras personas que estaban acostumbradas a recibir cierta cantidad, pero por estos tiempos se les bajó la cantidad y por eso, pastor, se amargan. Por eso no aprenden a disfrutar lo que está diciendo el pastor acerca de las bendiciones. O sea, Dios en este tiempo nos tiene con lo que necesitamos. Quisiéramos ahorrar, quisiéramos hacer otro tipo de cosas. Otros tal vez tenían planeado viajar, sí, pero no son tiempos de viajar. Y si vemos esa generación que entró al desierto, no fue la que entró a la tierra prometida. Porque siempre fue unas personas que nunca estuvieron satisfechas con lo que tenían, con lo que Dios les estaba dando. Ellos querían carne, el Señor les daba codornices, querían otro alimento, el Señor les daba maná, querían agua en medio del desierto, de una peña, de una roca brotaba agua, pero para ellos nunca fue suficiente, no entendieron en qué parte estaban ellos.
Hay momentos en tu vida en los que Dios te va a permitir tener mucho. Hay momentos en tu vida en los que no te va a permitir tener tanto. Hay momentos en tu vida en los que Dios te va a permitir tener solo lo necesario. Y es cuando debemos aprender a vivir en esas estaciones de nuestra vida. Tenemos estaciones como las hay en los países, en aquellos lugares donde hay estaciones de invierno, verano, primavera, otoño. Necesitamos aprender a vivir. En el invierno, las hojas se le caen completamente a los árboles y pareciera que ya no sirven para nada. Pero cuando cambia la estación, ese mismo árbol que ya no tenía hojas, que ya no tenía fruto, vuelve a florecer, vuelve a ser un árbol próspero, un árbol que verdaderamente entonces se ve la esencia de ese árbol, porque la vida estaba en el árbol, solamente que estaba pasando por una etapa fuerte, por una etapa difícil, por una etapa de invierno. Y ese árbol que parecía que estuviera seco, vuelve en la primavera, vuelve en ese verano, vuelve en algo hermoso y vuelve a dar fruto. Tu vida es una vida fructífera. Que si en este tiempo estás pasando por un momento fuerte, hermano, eso no es muerte. Esto no es para muerte, esto es para una gloria mayor. Ahora, Paz, es entender también que si lo que nos está diciendo el pastor, van a haber momentos en que va a haber mucho, va a haber lo medido, va a haber lo poco, y tal vez van a haber momentos en que no va a haber. ¿Por qué estos tiempos? Entonces Dios es un Dios malo, nos da y luego nos quita. No. Lo que pasa es que Dios necesita conocer lo que hay en nuestro corazón, qué tan fieles somos al Señor en todas las etapas de nuestra vida, qué tan fiel eres cuando tienes mucho, qué tan fiel eres cuando tienes lo necesario, qué tan fiel eres cuando no tienes, porque en esa medida es donde Dios revisa realmente lo que hay en nuestro corazón. Si lo amamos genuinamente, si lo amamos en verdad, porque muchos aman al Señor porque son bendecidos, y la demora es que no sean bendecidos y dejaron de amar al Señor. Alguna vez tuvimos un caso en la congregación, bueno, no en la congregación directamente, pero sí una persona conocida que tuvo hogar mientras él tuvo empresa. Se le acabó la empresa, fracasó en su empresa y la esposa lo abandonó. Y la razón por la cual ella lo abandonó era porque ya no había la riqueza, era porque ya no había la comodidad. Y la respuesta de ella era decirle: perdóneme, pero yo no estoy acostumbrada a vivir en escasez. Y se fue y lo abandonó. Dios fue bueno con ese varón, porque Dios le restauró, Dios lo volvió a prosperar, Dios lo volvió a levantar. Pero la pregunta es: ¿dónde estaba el corazón de la esposa? ¿En qué estaba basado el hogar de ellos en el corazón de ella? ¿Cómo estaba su corazón verdaderamente para con él? ¿Amaba a su esposo genuinamente? No. Amaba lo que él le daba, pero no lo amaba a él. Y que, hermano, que esto que les acabo de contar no nos pase a nosotros, que amemos al Señor por lo que Él nos da, sino que amemos al Señor por quien Él es, el todo de nuestra vida. Y eso le pasó a David, porque David, a pesar de que fue ungido y recibió una promesa de ser el próximo rey de Israel, David nunca exigió. Estando en los momentos difíciles, él nunca exigió. ¿Y dónde está la promesa? Porque al ser ungido, lo que hablábamos en un inicio, ¿dónde está el trono? Él hubiera podido decir: y mi trono, y mi cetro, y mis súbditos, y mi corona. Pero no, él recibió la promesa, fue ungido, y como que las cosas difíciles comenzaron a venir a su vida. Todo estaba mejor antes de ser ungido, al parecer, porque fue ungido, se enfrentó contra un gigante, Saúl intenta matarlo, comienza a huir para salvar su vida, pero finalmente se cumplió la promesa, fue el rey de Israel. Nuestras vidas tienen una promesa, hemos sido ungidos, y no podemos entrar a exigir: Señor, ¿y qué pasó? No, que soy tu hijo, no soy el ungido. Tú lo eres. Los momentos difíciles no determinan si tú eres o no eres un hijo de Dios. Debemos nosotros ser determinantes en el momento difícil. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo, papá, y he sido llamado a vivir en excelencia. Por eso dice el apóstol Pablo: sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Eso no altera mi identidad. El apóstol Pablo lo dejaba claro. Ni el amor, ni el amor. No, esto lo tenía él claro, porque hacía parte de su ADN, hacía parte de su identidad. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios.
Y la situación difícil que pueda estar pasando a nuestro alrededor no lo va a alterar. Por el contrario, será nuestra identidad, nuestro amor, nuestra fidelidad lo que va a alterar la situación difícil que pueda pasar a nuestro alrededor. Una de las declaraciones de Pedro fue: te seguiré hasta la muerte y mi vida daré por ti. Qué triste, porque esa misma noche fueron probadas esas palabras. Y tiene mucho que ver con lo que el pastor nos habla de Pablo. Pablo tal vez nunca dijo mi vida daré por ti, pero se mantuvo fiel hasta el último momento de su vida. Vivir en excelencia. Pero la vida de Pedro comenzó de esa manera, con temores. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué es ese conocer, ser y saber? El jueves vamos a ver esos tres verbos para que nosotros los podamos también aplicar en nuestra vida. No el de negarlo, pero sí el de vivir una vida en excelencia, el de saber, ser y conocer a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes, y caminar una vida en excelencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, Dios. A ti es todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Gracias en esta mañana porque nos enseñas a no dejarnos gobernar por los temores, a tener dominio propio, Señor, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras palabras. Porque dice la palabra que el temor es el lazo que el mismo hombre coloca. Señor, que no sea el temor gobernándonos, amado Padre Celestial, sino que nosotros, Señor, tomamos control y dominio sobre nuestras emociones en el nombre de Jesús de Nazaret, para vivir una vida en excelencia. Señor, Goliat iba y atemorizaba al pueblo a través de sus palabras, pero nosotros caminamos en fe y caminamos, Señor, en esa firmeza, Señor, y también nosotros vamos y vencemos todo gigante que se quiera levantar, todo gigante que quiera colocar un temor sobre nuestra vida, temor al fracaso, temor a vivir, temor a la muerte. Señor, hoy desechamos todo temor en el nombre de Jesús y vivimos conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Mis amados, recordemos el día de mañana a las 9 de la mañana, a las mañanas miércoles, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro servicio, los mejor vestidos del reino. Vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Es un tema muy interesante. El día jueves nuevamente vamos a ver estos tres verbos de la vida en Pedro. Y el día viernes tenemos nuestro ayuno a las 9 de la mañana. Día sábado nuevamente vamos con los jóvenes. Los jóvenes prepárense, y el día domingo 5 de la tarde jóvenes, y el domingo a las 10 de la mañana. No olvidemos también que estamos en la actividad de nuestro almuerzo el domingo, la sopa que estamos haciendo, que estamos desarrollando. Recordemos que lo hacemos con el ánimo de cubrir las obligaciones bancarias que tenemos como iglesia. Si tú nos puedes apoyar, el costo de las sopitas de 5,000 pesos, le estamos entregando a domicilio. Entonces, si te quieres hacer parte, mi hermano, déjanos tu mensaje, dinos a dónde hay que llevarte, cuánta cantidad hay que llevarte, y con mucho gusto estaremos allí cumpliendo. Un abrazo, Dios les bendiga y que todos tengan un maravilloso día. Bendiciones, Dios les guarde. Bendiciones a todos.